Buenas noches tengan, hermanos. La enseñanza del día de hoy es sobre la guerra del Armagedón. ¿Qué significa esta guerra? ¿Cómo es? Muchos creen que va a ser una gran batalla y aún la esperan. Pero nosotros, con la verdad de la Escritura, vamos a explicar en qué consiste. La guerra del Armagedón, donde se enfrentarán Cristo y los suyos contra la bestia y los suyos, no es una guerra mundana material, es una guerra espiritual entre Cristo y los suyos y la bestia y los suyos. Es la segunda y última predicación de la verdad en todo el mundo. Y la oposición de la bestia y los suyos a esta verdad por medio de herejías. Mateo 24, 23, 26. Somos soldados de Cristo de estos tiempos. Del renacimiento de su iglesia, nos tocó pelear juntamente con Cristo la última batalla de la fe, por la última predicación de la verdad, la guerra del Armagedón contra la bestia y los suyos, 2 Corintios 11:13. Como soldados de Cristo, nuestras armas no son carnales, sino espirituales, 2 Corintios 10, 13 al 5 y Efesios 6, 13 al 17. Estas armas espirituales son armas de justicia. Nuestras armas son la verdad de la palabra de Dios, que es la espada del Cordero, Apocalipsis 19:15 y Efesios 6:17. La justicia, la paz, la fe, la misericordia, la caridad, la bondad, la templanza, la paciencia, el temor de Dios y el amor fraternal para nuestros hermanos son algunas de estas armas. Efesios 6, 3 y 17 y 2 de Pedro 1, 5 al 12. El Verbo de Dios, Cristo Jesús, en la batalla del Armagedón herirá a las gentes con la espada aguda que sale de su boca. Apocalipsis 19:11. La espada aguda de dos filos es la palabra de Dios su Padre. Efesios 6:17 y Hechos 4:12. Con la verdad que sale de la boca de Cristo matará al impío. Así está escrito por Isaías. Isaías nos dice de Cristo: Isaías nos dice de Cristo: la vara del tronco de Isaí, padre de David, el vástago retoño de las raíces de Isaí, pues Cristo, según la carne, o por su cuerpo, es hijo de David. Mateo 1:1. David es una raíz de Isaí. Isaías nos dice: y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Isaías 11:4. El espíritu de sus labios es la palabra de Dios. Cristo nos dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 63, 68. Las palabras habladas por Cristo son vida cuando se reciben, se guardan y se ponen por obra. Juan 3:16. Pero es impiedad cuando no se creen o no se ponen por obra. Entonces la palabra mata como una espada y se cumple lo que está escrito:
y con el espíritu de sus labios matará al impío. Isaías 11:4 y Juan 3:18. La segunda y última predicación de la verdad de Dios por sus hijos, al frente de ellos va el Verbo de Dios. Será una terrible contienda, se enfrentarán Cristo y los suyos, manifestando la verdad del Evangelio, la bestia y los suyos oponiéndose a la verdad con herejías, como está escrito. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo cual es su iglesia, hermanos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes. La palabra de su Padre. Dice, y vi la bestia y los reyes de la tierra. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Muchos pensarán que los antiguos reyes sí lo fueron, sí siguen siendo los reyes de la tierra, pero ahorita en la actualidad, hermanos, son todos los gobernadores, presidentes, los ministros y toda la gente con poder sobre la tierra, grandes ricos, son los que gobiernan la tierra. Dice, y sus ejércitos, ¿quiénes son sus ejércitos de ellos? Todos sus seguidores que les han creído. Pues la bestia es el jefe de la Iglesia Católica Romana, congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Apocalipsis 19, 11, 20. Esta es la guerra del Armagedón. El Cordero o el Verbo de Jehová vencerá, se entiende, la verdad del Evangelio triunfará, se testifica, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas tomarán potencia por una hora como reyes contra la bestia, con la bestia, perdón. Estos tienen un consejo y darán su potencia y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y Rey de los reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Apocalipsis 17, 12, 14. Otra prueba de que la guerra del Armagedón no es material, con armas mundanas, y que los soldados que siguen a Cristo son su iglesia, es la última predicación del Evangelio, la guerra del gran día de Jehová. En Apocalipsis 16, 14 se dice, y los que están con él, sus soldados, son llamados y elegidos y fieles. Solo su iglesia está integrada por personas llamadas y elegidas y fieles. San Pablo nos dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, 29, 30.
Es así, pues, que sólo su iglesia es llamada y elegida y fiel, y han sido justificados por la fe. Son los ejércitos que siguen a Cristo en caballos blancos, vestidos de lino finísimo blanco y limpio. ¿Por qué vestidos de lino finísimo blanco y limpio? ¿Qué significa? Lo dice la palabra de Dios. Que la esposa del Cordero, la iglesia, se ha aparejado para las bodas del Cordero, y le fue dado que se vista de lino fino y limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Apocalipsis 19, 7, 8. La guerra del Armagedón alegóricamente manifiesta la segunda y última predicación del Evangelio por la verdadera Iglesia de Cristo. Ahora, en su renacimiento, es una guerra entre Cristo y sus fieles y la bestia y los suyos. La arma de Cristo y los suyos, la palabra de Dios, representada alegóricamente como la espada aguda que sale de la boca de Cristo, con la que mata a los impíos, se dice, y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Apocalipsis 19, 21. Así que no es guerra material. ¿Quién es la bestia? Es un hombre, se dice. Aquí hay sabiduría, hermanos. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre y el número de ella 666. Apocalipsis 13, 18. Así entendemos que la bestia es un hombre. ¿Qué características tiene el hombre? Es un hombre de pecado, transgresor de la ley de Dios, hijo de perdición. Según de Tesalonicenses 2:3. Se opondrá y levantará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, y se asentaría en la iglesia de Cristo como un Dios, haciéndose parecer Dios. Se entiende que gobernaría de manera absoluta, sin sujetarse a nadie, ni rendir cuentas a nadie, como el Señor Jehová. Según de Tesalonicenses 2:4. Es el hombre de oposición, es el hombre llamado anticristo. Su advenimiento es según operación de Satanás. Vendría engañando con gran poder y señales y milagros de mentira a los que no reciben la verdad del Evangelio, para que sean condenados. Según de Tesalonicenses 2:9-12. Esto hace 1927 años que se está cumpliendo. La bestia con engaño se asentó en el templo de Dios, su iglesia, y empezó a gobernar como Dios, y ha engañado a millones de gentes que no han recibido la verdad de las Escrituras y no han creído. Hasta estos días el mundo va tras él, y lo admiran y le adoran, lo reverencian con sumo honor y respeto. Esta bestia aborrece al Padre de Cristo y a su santo nombre, y blasfemia contra el Señor Jehová y su santo nombre, y aborrece a la verdadera iglesia de Cristo. Apocalipsis 13, 3-8. Se entiende si la bestia
si la bestia o el hombre de perdición se asentó en el templo de Dios, su iglesia, se hizo nombrar cabeza o el jefe de ella. Esto al principio, pues se dice, y todos los que moran en la tierra le adoraron. Se entiende que le adoraron los terrenos, no los espirituales, los del mundo o mundanos, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Por esto entendemos que las gentes que ahora gobierna la bestia son impíos, son mundanos e incrédulos a la verdad de Dios manifestada por profetas y apóstoles, y no creen y no temen a Dios ni aman su santo nombre. Malaquías 3, 16, 18. Al contrario, lo desechan y lo blasfeman. Estos seguidores de la bestia, teniendo como cabeza a la bestia, se opondrán a la verdad y perseguirán a Cristo y los suyos por causa del nombre de Jehová. Juan 15, 20, 21. Al oponerse a la verdad, mueren espiritualmente. La palabra, la espada que sale de la boca del verbo, los mata. Apocalipsis 19, 21, Isaías 11, 4. A la bestia también la matará Cristo con su palabra, se dice, y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, la cual es su palabra, y destruirá con el resplandor de su venida. 2 Tesalonicenses 2:8. Si el Señor matará a la bestia inicua con el espíritu de su boca, se entiende que es con su palabra, y el resplandor de su venida, se entiende que es la guerra del Armagedón. Será antes. Esto prueba que es la última predicación del Evangelio, pues después de ser predicado el Evangelio en todo el mundo, vendrá Cristo y será el fin. Mateo 24, 14 al 29. Así pues, al predicarse el Evangelio en todo el mundo, vendrá Cristo y levantará a los suyos y será el fin. 1 Corintios 15, 23 y 1 Tesalonicenses 4, el 15 al 17. Después de la predicación del Evangelio y la venida de Cristo, el levantamiento de su iglesia y la destrucción de los impíos, no se habla de guerra entre Cristo y la bestia. ¿Por qué? Porque se dice que Jesucristo matará con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida a la bestia, al hombre inicuo. Se entiende que el imperio religioso de este hombre inicuo o bestia dejará de ser. Su influencia maligna en las naciones no será más y serán lanzados vivos dentro de un lago de fuego, la bestia y el falso profeta, para que no engañen más. Apocalipsis 19, 19, 20. Es así que definitivamente la guerra del Armagedón es la segunda predicación del Evangelio en todo el mundo por la verdadera iglesia de Jehová, que Él ha hecho renacer en estos últimos tiempos. Gloria a Dios. Amén. ¿Quién es ese hombre inicuo? Nosotros sabemos perfectamente que los que se asentaron en la iglesia de Dios
en el templo de Dios y que persiguieron a muerte a los apóstoles hasta que acabaron y se asentaron en la iglesia de Dios, haciéndose parecer Dios, es el clero romano. Ese hombre inicuo es el Papa, y todos aquellos a los que engañan son sus ejércitos. Es así, hermanos, que ese hombre inicuo es el que va contra todo lo que se llama Dios, haciéndose parecer Dios, porque ciertamente hablan de Dios, pero no en verdad, y se han hecho infinidades de santos milagrosos de talla, ya sea de madera, estatuas, imágenes, todo lo que prohíbe la Escritura, todo lo que dice la Escritura que no se debe de hacer. Es por eso que va contra todo lo que se llame Dios. Y de esa forma, cuando venga nuestro Señor, se acabará, porque con la palabra de verdad ya no habrá más engaño, y serán echados todos al lago de fuego. La enseñanza de hoy, hermanos, fue cortita. Era poco lo que tenía la